Iniciamos grabación. Tengan muy buenas noches, estimados estudiantes. Es un gusto saludar a Miguel, a Erika y a Zulma, que en estos momentos se encuentran ya conectados en la tutoría de repaso de la asignatura Planeamiento Didáctico. Quiero presentarles las orientaciones académicas, tocar algunos puntos, porque estas orientaciones ya están en plataforma, así como el programa de la asignatura. Yo solamente voy a hablarles sobre las orientaciones, las actividades, la metodología, la evaluación y otros aspectos que quizás usted tenga ciertas dudas. Usted puede proponer, ¿verdad?, las preguntas y poder abordarlas. Entonces quiero presentarles primeramente las orientaciones académicas de la asignatura. La asignatura, ¿me confirma si ve usted el documento? Sí, licenciado, de mi parte sí. Gracias. Sí, gracias. La asignatura se llama Planeamiento Didáctico para la Enseñanza de la Matemática. Esta es una de las asignaturas fundamentales dentro de su formación, porque en esta asignatura vamos a desarrollar la base teórica y la práctica en cuanto al desarrollo de una planificación didáctica. Me permiten un momento. Tengo activado el WhatsApp aquí en la web y necesito desactivarlo. Bueno, entonces para que no interfiera el sonido de las notificaciones. Bueno, entonces les decía que esta es una materia, una de las asignaturas fundamentales que van en un hilo conductor con el currículum, porque ya trabajaron ustedes con esa asignatura. Luego viene planeamiento didáctico, luego vienen otras asignaturas como evaluación, en enseñanza de la evaluación de los aprendizajes, en enseñanza de la matemática y otras asignaturas que se complementan para luego prepararlo a usted en estos ciclos para que usted pueda realizar la práctica docente. Entonces, continuando con este hilo conductor que fue el currículum, vamos a trabajar con el planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Yo soy la tutora, mi nombre es Rosa Matilde Rivera Rosa. Voy a estar trabajando con ustedes en esta asignatura durante el ciclo en el grupo virtual 2. Entonces, vamos a trabajar de una manera dinámica esta asignatura, siempre con el acompañamiento del licenciado Henry Adonai Rodríguez Landaverde, que ahora es el coordinador de cátedra para esta asignatura, y el licenciado Zenón Portillo Rivas, que es el coordinador de carrera. Entonces, usted puede observar en el documento algunos aspectos importantes respecto a la asignatura, y esta es la única asignatura que ustedes van a ver dentro del pensum de la carrera, en donde se nos va a enseñar a poder ya hacer algunos ensayos, algunos ensayos de planificaciones, para poder partir con la base teórica y en la práctica poder realizar planificaciones didácticas, que para los que no trabajan, pues lo más próximo que vamos a tener para poner ya en práctica lo que vamos a trabajar y aprender en esta asignatura es práctica docente. Pero bueno, dentro de los objetivos de la asignatura tenemos un general y algunos específicos. Dentro de los objetivos generales está el comprender los enfoques, fuentes y fundamentos curriculares del planeamiento didáctico y su influencia
en la práctica docente. Es decir, que todos estos serían como los ejes temáticos, enfoque, fuentes y fundamentos curriculares del planeamiento didáctico. Y cómo este influye en la práctica docente, ya poniendo en práctica esta fundamentación teórica en la elaboración de un planeamiento, concretamente en matemáticas. Luego tenemos algunos objetivos específicos dentro de este curso de planeamiento didáctico en enseñanza de la matemática. Al final, bueno, durante y al final del desarrollo de esta asignatura, usted será capaz de analizar acepciones, funciones e importancia del planeamiento didáctico para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. También usted será capaz de analizar el marco político, filosófico de la educación, adquirir nociones sobre los niveles y tipos de planeamiento didácticos, diseñar planeamiento didáctico para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas según las temáticas incluidas en el programa de estudio oficial de El Salvador. Es decir, que en esta asignatura vamos a desarrollar como parte de las actividades algunos planeamientos didácticos, puede ser en básica, puede ser en tercer ciclo o puede ser en media, pero tomando como base el programa SMATE, que es el programa que está en vigencia en nuestro sistema educativo nacional. Entonces, de lo que se trata es poder correlacionar la base teórica contextualizada a nuestro sistema educativo nacional en la disciplina o asignatura de la matemática. Bueno, comentarles también, jóvenes, que esta asignatura comprende 5 unidades. La primera, que es con la que vamos a partir ya formalmente el día de mañana, es el planeamiento en la labor educativa. También en la unidad número 2 vamos a trabajar con el marco político filosófico de la educación. En la unidad 3, los objetivos de aprendizaje. 4, los enfoques, fuentes, fundamentos curriculares y su influencia en el planeamiento didáctico. Y la unidad 5, elementos del planeamiento didáctico. Esta unidad, la última, se vuelve operativa en el sentido que estos elementos del planeamiento didáctico que los vamos a desarrollar, los vamos a discutir de tal manera que podamos comprender cada uno de los elementos del planeamiento didáctico, son los que vamos a tomar en cuenta para la elaboración de algunos planeamientos didácticos. Bueno, la unidad número 1. La unidad número 1 es un poco corta, en el sentido que tiene solamente 2 contenidos, que es el que vamos a desarrollar el día de mañana. Y es en relación al planeamiento en educación, por qué y para qué, y los tipos de planeamiento. Luego, en la unidad número 2, el marco político filosófico de la educación. En ellos tendremos 3 ejes temáticos que son el humanismo, el racionalismo y el constructivismo, que son corrientes filosóficas que en un momento determinado tomaron protagonismo y direccionaron la educación en algunos países, incluidos el nuestro. Luego tenemos la unidad 3, que ya concretamente estaríamos trabajando con los objetivos de aprendizaje. Estaríamos trabajando con los objetivos generales y específicos, que es como que se entiende o que entendemos por objetivos generales y específicos, cómo se elaboran los objetivos generales y específicos tomando en cuenta las taxonomías y tomar en cuenta las recomendaciones en la redacción de los objetivos. Y la unidad 4, que son los enfoques, fuentes, fundamentos curriculares y su influencia en el planeamiento didáctico. Vamos a estudiar los enfoques curriculares y planeamiento didáctico y las fuentes del planeamiento didáctico.
La unidad número 5, que son los elementos del planeamiento didáctico, aquí vamos a poder desarrollar de manera desglosada cada uno de estos elementos partiendo de los objetivos, contenido, las actividades y otros elementos que están dentro del planeamiento didáctico. Entonces así vamos a trabajar en este ciclo con estas unidades. Esta asignatura es muy bonita porque podemos llevar a la práctica toda la fundamentación teórica que se va a desarrollar en esta asignatura. La modalidad de estudio, bueno, ya sabemos que es una asignatura que se desarrolla 100% en línea. Tenemos diferentes actividades. Esta es una de las actividades, la tutoría de repaso y las tutorías sabatinas u ordinarias. Son comprendidas como actividades dentro de la asignatura, por lo que es importante que usted pueda asistir o que usted asista a todas las clases y participe. Ya les voy a comentar más adelante cuál es la dinámica en el desarrollo de las tutorías como parte de las actividades propuestas. Bueno, el rol del estudiante se puede recordar a través de la lectura. Podemos también leer cuál es el rol del docente de tutor y la plataforma de aprendizaje en línea Moodle, que es la que ocupamos, y algunos aspectos como los problemas en plataforma y las recomendaciones para un buen uso, que esto ya usted pues ya lo conoce, lo ha puesto en práctica. Y pues aquí aparecen las acerca de las consultas generales acerca del curso. Si usted tiene alguna duda, bueno, primero vamos a llevar, como ya usted lo sabe, pero no está de más recordarle que los canales de comunicación están la plataforma, el correo electrónico, y de una manera más inmediata, con una respuesta corta, a tiempo, de tiempo corto, tenemos el grupo de WhatsApp. Pero usted puede hacer sus consultas. Si usted tiene una inquietud acerca del curso, acerca de alguna actividad, acerca de ¿qué? Alguna calificación, usted tiene dudas o algún otro tipo de dudas, primero debe de abocarse a mí como tutora. Luego, si yo no puedo responder por alguna razón su duda en 48 horas, pues usted puede escribir al coordinador de cátedra. Y bueno, y si en algún caso él tampoco le brinda una respuesta, usted puede escribir al licenciado Zenón Portillo Rivas. Los tres estamos bueno, en la disposición de poderle servir de la mejor manera. Así que alguna consulta que usted tenga administrativa, académica, respecto al curso, pues usted puede escribirme. Bueno, vamos a ver sobre las actividades evaluadas a desarrollar. Una de ellas son el foro académico, tenemos el foro de consultas, también las tareas, pruebas ordinarias, que vamos a ver cuántas están contempladas para esta asignatura, y actividades complementarias. Bien. Recordar también sobre la elaboración y la entrega de las tareas. Siempre debe de portar o contener algunos elementos fundamentales, como son una portada. Aquí están los elementos que debe de llevar una portada, y algunas recomendaciones que les sugiero que usted lo pueda leer detenidamente. Algo importante que es en cuanto a esta asignatura, como el desarrollo es teórico, un porcentaje significativo del desarrollo de la asignatura es teórico, pues aquí se trata de que lo que se produzca sea
una producción que sea el resultado de la comprensión y el análisis de las lecturas que usted haga sobre los diferentes materiales que puede encontrar primeramente en plataforma y que también puede complementar con algún material que usted encuentre en la web. Pero es importante que al desarrollar usted una tarea y esta la debe de respaldar. La debe de respaldar para poder evitar caer en la situación considerada como plagio. ¿Qué es el plagio? Es cuando usted copia el contenido de un documento o de un texto sin que usted lo haya referenciado. Entonces, cuando usted hace eso y que por olvido quizás a veces no es intencional la acción, pero se puede entender como que ha sido un plagio. Y fíjese que a veces yo he tenido la oportunidad de leer algunos trabajos donde sí claramente se observa, ¿verdad?, que no hubo un cuidado a la hora de referenciar y claramente se marca la diferencia cuando usted ha venido escribiendo de acuerdo a lo que usted ha comprendido y al análisis que hace, y hay un corte de ideas y luego como cada uno tenemos un estilo de redacción, se ve el corte, ¿verdad?, de manera clara entre lo que usted ha venido desarrollando y lo que ha copiado. Entonces, cuando se hace eso, ya sea de forma intencional o no, se cae en esta acción que es el plagio, y la penalización cuando usted hace esto en una tarea o trabajo es que se va a anular su tarea sin posibilidad de sustituirla y será calificada con 0. Así que tengamos cuidado en esa situación. Si traemos alguna idea que complementa o respalda sus ideas, tiene que referenciar. Bueno, y referenciamos de acuerdo a las normas APA. Entonces hay que tener a la mano también ese documento para poder elaborar un documento con la normativa que está en este documento en cuanto a la redacción de textos académicos. Bueno, los materiales didácticos, pues de primera mano usted, o sea, ya está en la plataforma, les comentaba las orientaciones académicas, están el programa de la asignatura, usted va a ir encontrando también las rutas de aprendizaje de cada unidad, y esto es importante que usted lo descargue, lo lea, pero no solamente eso, sino que también llevemos la secuencia de las lecturas, porque dado que son materiales con una gran cantidad de contenido, es importante que desarrollemos esta disciplina en cuanto al desarrollo de las lecturas para poder ir avanzando, ¿verdad?, con el desarrollo de la teoría, de tal manera que al final, en un periodo, ¿verdad?, o una unidad didáctica que ya se nos va a presentar, por ejemplo, una tarea, no sienta, ¿verdad?, la acumulación de contenidos que hay que leer, sino que es desarrollar, ¿verdad?, dentro de su tiempo, porque usted también tiene otras actividades laborales, personales y también académicas, porque ha inscrito otras asignaturas. Es importante que usted pueda organizarse. Bueno, y los materiales proporcionados es de acuerdo a la unidad que está, en la que podemos estar. Entonces los materiales se habilitan de acuerdo a las unidades donde podemos estar, ¿verdad? Bueno, hay un libro que se llama Planeamiento Didáctico de Rojas Vargas, Andrea Rojas Vargas. Este libro de planeamiento didáctico es uno de los libros que nos orientan y donde se fundamenta la teoría. Mucha de la teoría que vamos a desarrollar acá está basado en este texto. Tenemos también el currículo del servicio del aprendizaje, que también es un material que ya está o que va a estar disponible. También la planificación efectiva de la labor docente. Tenemos 3 materiales muy importantes que usted puede también con libertad
poder complementarlos con algunos textos significativos que se puede encontrar en la web. Este libro de planeamiento didáctico, yo lo tengo en digital, así que voy a intentar poder compartírselos en el grupo y le voy a solicitar a los estudiantes que están ya en la reunión, en la clase, y que usted me pueda escribir su número para poderlo agregar al grupo. Me falta uno de los que me escribieron y que ya no lo pude, no le he podido agregar por cuestión de tiempo, pero al finalizar la tutoría yo lo voy a hacer. Bien, en cuanto a la evaluación del curso, aquí hay varias actividades que yo quiero que pongamos mucha atención. Hay diversidad de actividades. Una de ellas es un examen que tiene una ponderación del 20%. Tome nota que, y esto está ahí en las orientaciones, así que usted lo puede descargar, lo puede tener más a la mano, ¿verdad? Y ¿qué es lo que se va a evaluar en el examen 1? La unidad 1 y 2. Ya tenemos fecha para la realización del primer parcial. Tenemos una tarea 1, cuya entrega es el 27 de septiembre. Tiene una ponderación del 15% y es en relación a la unidad 1 y 2. Bueno, tenemos acá evaluaciones continuas. Estas evaluaciones continuas son evaluaciones que se van a desarrollar al final de la tutoría. Quiere decir que el día de mañana creo que, bueno, voy a consultar, aunque yo consideraría que no, porque dada el tiempo, ¿verdad?, tan corto de desarrollo de la tutoría de repaso con la sabatina, pensaría que no vamos a desarrollar una evaluación el día de mañana, pero le voy a comentar. Estas evaluaciones continuas son evaluaciones que son habilitadas al finalizar la tutoría. No sé cuánto tiempo el coordinador va a dar para que ustedes puedan desarrollar esta evaluación, pero sí se desarrolla el sábado que se desarrolló la tutoría. Es importante, jóvenes, que usted asuma la responsabilidad de ir leyendo los materiales. Yo les voy a compartir en el grupo y en plataforma cuáles son los contenidos que se van a desarrollar en la tutoría, aunque usted también yo solo lo voy a hacer para recordar, pero esos contenidos usted ya tiene que saberlos porque ya habrá revisado la ruta de aprendizaje. Entonces, esas lecturas se desarrollan con dos finalidades. Uno, que usted pueda participar en la tutoría discutiendo las ideas principales de los contenidos propuestos, haciendo comentarios o preguntas de lo que no haya entendido y poder desarrollar los contenidos de una manera dinámica. Aquí tenemos, quiero ver. Bueno, tenemos, me voy a adelantar a algo que aparece aquí, que son los puntos extras. Fíjese que esta asignatura, siguiendo la misma línea de una metodología participativa y según plataforma, son 12 los que yo tengo inscritos en este grupo, que es el grupo virtual 2. Entonces, a partir de la tutoría 2, son 6 tutorías programadas, pero a partir de la tutoría 2, por cada tutoría van a exponer un grupo de estudiantes. Eso en cuanto a la participación individual. De ahí hay un porcentaje que ya les vamos a ver cuánto es el porcentaje que tiene, porque aquí no se le ha asignado, pero entonces voy a consultar cuál es el porcentaje que tiene asignado esta actividad llamado los puntos extras, que es la metodología de participación
Bueno, y tenemos acá que un grupo de estudiantes va a exponer en las tutorías sabatinas, pero todos serán evaluados al final de cada tutoría. Entonces, leemos los materiales en dos, quizás tres para los que van a exponer. Uno, para poder realizar las tutorías de una manera más dinámica y participativa, haciendo comentarios, preguntas. Dos, por los estudiantes que van a exponer ese día. Y tres, por esta evaluación. Entonces, todo suma, jóvenes. Entonces, hay que, ¿verdad?, tomar esta tarea, ¿verdad?, de leer. Luego tenemos una tarea 2 con un 15% de ponderación, donde para la tarea 2 vamos a tomar en cuenta los contenidos de la unidad número 3 y 4, fecha de entrega 22 de noviembre. Luego tenemos una semana después de la entrega de esta tarea, tenemos un examen parcial 2, también con un porcentaje o ponderación del 15%, y aquí se van a evaluar la unidad 3, 4 y 5. Y hay una actividad complementaria. Esta actividad complementaria realmente es la elaboración de una planificación didáctica, que sería la tarea 2, si no me equivoco, es en relación a el análisis de planificaciones didácticas, correlacionar la teoría con una planificación didáctica que ya nosotros la podemos elaborar o la podemos analizar a partir de otras. Estos detalles de las instrucciones de la tarea, en el momento en que se habilite la tarea, estarán disponibles las instrucciones más detalladas de cada actividad. Pero la actividad complementaria sería prácticamente llevar a la práctica la teoría desarrollada en el curso. Si usted observa, tiene un porcentaje del 20%, totalizando un 60%. Ahora, lo que les quedaría quizás pendiente de preguntar, si no es que mañana, porque ya ahora ya es noche, les voy a poder compartir este porcentaje, ¿verdad?, que son los puntos extras. Bueno, en el periodo del 11 al 15 de octubre se entregará una actividad extracurricular, la cual no es obligatoria, tendrá un peso del 5% del curso. En su momento, esta actividad también se va a detallar, ¿verdad?, de qué se trata, porque aquí pues no está, ahí no nos han notificado más nada acerca de esta actividad. Luego tenemos que en evaluación se toman siempre los criterios cualitativos y cuantitativos, de tal manera que se pueda registrar la participación de cada uno de ustedes en cuanto al desarrollo de las actividades y tutorías. Y en cuanto a la evaluación cualitativa, tenemos la participación activa y respetuosa durante las jornadas, tutorías, foros, etcétera. Asistencia a tutorías y entrega puntual de tareas también está considerada dentro de la evaluación. Coherencia y claridad en las aportaciones escritas. Esto ya en relación a las actividades. La evaluación cuantitativa, la participación máxima de una vez en la jornada. Esto se refiere a la evaluación de su participación en cada tutoría, es lo que le comentaba. Organizados en grupitos, en las 5 tutorías que se van a desarrollar, porque ya para el día de mañana pues ya es muy a destiempo. Cada estudiante tendrá la oportunidad de poder participar en una tutoría. También la presentación de tareas programadas y nulos o pocos errores en las tareas escritas. Esto en cuanto a redacción, ortografía, etc. Bueno, entonces veamos acá si hay más. El cronograma de actividades. El cronograma de actividades pues no está actualizado. ¿Quiero ver?
Bueno, aquí sí, ya quiero ver. Tenemos la entrega de la tarea 1. Aquí dice 20 de septiembre. Y aquí estábamos hablando de una fecha del 27. Así que vamos a tomar esta, miren jóvenes, como las fechas oficiales para poder entregar. Además que en plataforma usted puede ver también las instrucciones de la tarea. Ya trae las fechas de entrega de las tareas y también lo puede ver en el espacio donde se entregan las tareas. Así que usted ahí lo puede también corroborar, pero este cronograma no está actualizado. Así que esperaría que en días posteriores pues se pueda actualizar, ¿verdad? Para poder tener ya las fechas. Pero igual, usted tiene que revisar periódicamente eh, las actividades con sus respectivas fechas. Bueno, buenas noches a todos los que no se habían, todavía no habían ingresado, y quiero dejar el espacio si hay preguntas o dudas o comentarios. ¿Me están escuchando? Miguel, ¿usted me escucha? ¿O tenemos problemas de conectividad? Gracias, Zulma. Sí, licenciada, yo la escucho. Bueno, Y por el momento no tengo ninguna duda. muy bien, gracias. Bueno, Ángela, Luisa, Rubén, Miguel y Brenda. Algunos pues creo yo que no tengo todavía los números de teléfono para poderlos incluir en el grupo. Así que me hacen llegar por este medio, por el chat de la reunión, o en el grupo, perdón, por plataforma, el número de teléfono para poderlos ingresar al grupo de WhatsApp. Bueno, les comentaba que estas reuniones es participativa, entonces voy a hacer preguntas que directamente alguien no va a responder, para no solamente hablar yo. Si digo hay preguntas, pues nadie responde y bueno, entonces vamos a trabajar de una manera dinámica. Lo que quiero saber es si hay alguna, bueno, yo no sé quién, me parece que alguien de usted, Ángela, si no me equivoco, usted es la que tiene tutoría este día, ¿verdad? Bueno, entonces quiero preguntarle. Muy bien, gracias por responder. No sé si tiene problemas con el audio. Bueno, quiero preguntar y activa usted la manita para poder preguntarles. Para el día miércoles está programada la tutoría. ¿La desarrollamos el día miércoles o el día jueves o viernes? Según en plataforma he inscrito 12 y de esos 12 solamente observo a 8.
Licenciada, para mí Dígame. estaría bien el día miércoles. Miércoles, muy bien. Sí. Erika, gracias. Gracias, Miguel. Erika, Sí, yo diría que estaría bien también. muy bien. Zulma, Ángela, Sí, Lick, también está bien. bueno, Ángela. Estamos en la semana B. Entonces sería esta semana, la otra no, son alternadas. Esta es la semana B. Planeamiento didáctico se desarrolla en la semana B, entonces está programado para desarrollarse los días miércoles. Luisa, Sí, licenciada, por mí está bien el miércoles. muy bien. Rubén, Por mí está bien, licenciada. muy bien. Miguel, Por mí está bien, licenciada, también. muy bien. Y Brenda, parece que no está. Bueno, bien, miércoles. Bien, entonces, como las tutorías de repaso es para poder abordar las dudas y hacer un repaso de lo que se ha desarrollado en la tutoría sabatina, hacer un repaso, aclarar algunas dudas que usted tenga respecto a las tareas propuestas. Entonces, las tutorías se van a desarrollar los días miércoles de 9 a 10. Tendríamos una hora para desarrollar la tutoría de repaso, los días miércoles de 9 a 10 de la noche. Se va a desarrollar esas tutorías. Algo importante comentarles que se registran la asistencia de cada uno de ustedes. Entonces, dentro de las actividades, pues está la participación en las diferentes jornadas, que en este caso serían las tutorías de repaso y las tutorías sabatinas. El día de mañana pues ya tenemos la primera tutoría, la sabatina, que se desarrollará de 8 a 10 de la mañana. Esta tutoría se desarrolla este día viernes porque hubo asueto, ¿verdad? El día miércoles, y el día jueves, ayer pues ya fue muy a destiempo para poderles notificar. Así que por eso es que se desarrolla este día, pero realmente las tutorías de repaso se desarrollarán los días miércoles. Prácticamente sería en la misma semana, para que usted se ubique. En la misma semana donde se desarrolla la tutoría sabatina, se va a desarrollar los días miércoles la tutoría de repaso. Bueno, ¿no hay preguntas? Por el momento ninguna, licenciada. Bueno, gracias. Gracias, Miguel. Me gustaría que todos me respondieran, ya que hoy que tienen algunos, pues, pueden activar su micrófono, otros pueden escribir. Bien, vamos entonces a iniciar con uno de los, con algunas preguntas sobre qué entendemos en algunos conceptos. Por ejemplo, antes que se me olvide, en cuanto a la entrega de tareas, no hay prórroga para la entrega de tareas. Siempre se recomienda que usted pueda con anticipación entregar la tarea de manera que no haya inconvenientes en cuanto a que usted se vaya a quedar sin la nota de alguna tarea, ¿verdad? Entonces, siempre tómese el tiempo suficiente para poder entregarla y poder resolver algún tipo, ¿verdad?, de situación que vaya a ocurrir. Bien, tenemos entonces algunas preguntas que quiero que exploremos. Estas pues ya usted hay
4 preguntas que creo que sin mayor dificultad usted puede responderla. Una de ellas es que, ¿qué son las competencias? ¿Qué es el currículo nacional? ¿Cuáles son los niveles de concreción del currículum? ¿Qué relación hay entre el currículo y la planificación? ¿Y qué es el planeamiento didáctico? ¿Y cuál es la importancia del planeamiento didáctico? Bien, tenemos 6 preguntas y de manera voluntaria quiero que alguien responda qué vamos a entender por competencias. ¿Qué podemos entender por competencias? Licenciada, yo creo que puedo entender como conocimientos o capacidades que posee una persona o destrezas. Ah, muy bien. Usted ya mencionó dentro de sus palabras algunos elementos que comprende este concepto de competencias. Gracias. ¿Quién complementa la idea del compañero? ¿Qué entendemos por competencias? Luisa, ¿qué entiende por competencia? Las competencias, como decía el compañero, son como capacidades o habilidades que nosotros vamos desarrollando. Entonces, normalmente cuando recibimos una materia o estamos en algún tema, es como que tenemos ciertas competencias a las que queremos lograr o las que queremos alcanzar mediante dichas habilidades que vamos poniendo en práctica durante el estudio de dicha materia. Muy bien. Y, por ejemplo, en esta asignatura, planeamiento didáctico, ¿vamos a desarrollar competencias? Sí, definitivamente sí. Pero, ¿cómo yo como tutora puedo registrar si usted adquirió las competencias? Erika, ¿cómo podría yo saber si usted desarrolló competencias en esta asignatura? Ser participativos en la clase, mediante las tareas que presentaremos y realizando Bien, todo, y ser partícipes en las clases. muy bien. Rubén, ¿qué opina usted? ¿Cómo yo puedo determinar si usted desarrolló competencias en esta asignatura? Si somos capaces de entender los conceptos básicos que se emplearán en la materia. Muy bien, gracias. Fíjese que Miguel y Luisa comentan que son capacidades, perdón, que son desarrolladas y que puedo poner en práctica. Entonces, realmente ellos mencionaron elementos importantes y lo que llama la atención es que sí las competencias son capacidades y habilidades que se desarrollan dentro de un contexto, bueno, son habilidades y capacidades que se desarrollan dentro de un contexto y que es posible poder observarlas cuando ésta se lleva a la práctica. Es decir, cuando usted es capaz de poder hacer una transferencia del conocimiento hacia la práctica y esa transferencia o la aplicación lo hace de manera exitosa, entonces se dice que usted desarrolló competencias. Algunos definen las competencias también como el puente entre el conocimiento adquirido y la práctica. O sea, las competencias es ese puente que me lleva de
poner en práctica dentro de un contexto, que en este caso en planeamiento didáctico sería poner en práctica toda la teoría que se requiere aplicar para la elaboración de un planeamiento didáctico en matemáticas, y que este planeamiento didáctico cumpla con los requisitos que se requiere para poder desarrollar un planeamiento didáctico de manera correcta. Y aquí hay parámetros de referencia. Los parámetros de referencia es que si desarrollamos una competencia, lo que hagamos tiene que garantizar que lo hemos hecho. O sea, si hemos desarrollado competencias, esto va a garantizar que lo que hagamos y lo que pongamos en práctica sea desarrollado de manera adecuada, correcta, con precisión. Y entonces estas palabras, que lo que se haga correctamente, acertadamente, objetivamente, esos son parámetros de referencia que nos permite poder determinar si un estudiante ha desarrollado competencias. Cuando usted resuelve un ejercicio en matemática y lo desarrolla y cumple con los requisitos, los criterios de evaluación, cumple todos los criterios de evaluación que se han tomado en cuenta para poder calificar el ejercicio, entonces usted está evidenciando que ha desarrollado competencias. Entonces, la palabra competencia, si bien es cierto, es la capacidad de poder realizar alguna acción de manera exitosa dentro de un contexto. Entonces, vamos a ver entonces cómo se define la competencia, porque hay varios conceptos, pero una muy utilizada es la que podemos ver en una de las definiciones. Hay varias, como decía, pero una definición bastante utilizada es que las competencias es la capacidad de enfrentarse con garantía de éxito a tareas simples y complejas en un contexto determinado. Esta es una de las, y estoy segura que ustedes ya se recordaron de este concepto porque lo han leído, y es las más utilizadas. Le comento que el concepto de competencias nace dentro del contexto laboral. Esta palabra competencias, la palabra y la aplicación de este término competencias nace no nace en el campo educativo, en el contexto educativo, no nace en el ámbito laboral para poder evaluar el desempeño de los empleados en diferentes contextos o ámbitos. Entonces, esta palabra competencias llega a aplicarse al campo educativo, y bueno, ya dentro del campo educativo, este concepto se pone en evidencia dentro del desarrollo del planeamiento didáctico, concretamente. Entonces, las competencias es la capacidad de enfrentarse con garantía de éxito a tareas simples. Fíjense bien, una tarea muy sencilla, pero que usted lo realice con éxito. Si cumple con este criterio, éxito, entonces usted está evidenciando que sí ha desarrollado competencias. O compleja, pero hay algo importante, dentro de un contexto determinado. Entonces, ¿cuál es la tarea? O cuál es, sí, ¿qué implica esta tarea de poder enseñar bajo el enfoque de competencias? No es más que poder hacer un enlace entre los elementos que tenemos, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, los elementos que están descritos en el currículo nacional, poner en práctica, no poner en práctica, sino contextualizar o adaptar
estos elementos, de manera que cada docente ponga en evidencia o operativice estos elementos dentro del contexto donde esté ejecutando su planificación didáctica, ya sea una zona rural, ya sea en una zona urbana, dentro de su comunidad, y cada comunidad posee sus características que la hace diferente entre una comunidad educativa y la otra. Entonces ya solo el hecho de que son comunidades diferentes, el desarrollo de estas competencias se alcanzarán de diferente manera, con auxiliándose de recursos diferentes, porque cada comunidad educativa tiene recursos que entre ellos pueden ayudar y auxiliarse el docente para poder desarrollar la tarea de enseñar, pero el desarrollo de estas competencias pues será desarrollada de una manera muy personal por el docente que diseña su planificación y que la ejecuta dentro de ese contexto. Tomar en cuenta como eje principal, eje central, los estudiantes. Y es que el planeamiento didáctico se desarrolla o se diseña pensando en el estudiante y no en el docente. Entonces, la competencia se entiende ligada a la acción, es lo que decía, y ustedes también nos dijeron, cuando dice la capacidad de poner en práctica, ya la palabra práctica me ubica a la acción, ¿qué vamos a hacer? De manera que estas competencias nos ubique en este contexto de la acción, y también se entiende como algo dinámico y no estático, es decir, que en la medida que nosotros vayamos haciendo una tarea, por ejemplo, en esta asignatura vamos a elaborar planeamiento didáctico. Ustedes van a desarrollar un planeamiento didáctico que va a ser, obviamente, calificado con dos objetivos. Uno para asignar una nota, pero más allá de eso es que usted pueda mejorar su planificación didáctica. Y en la medida que usted elabore planeamiento didáctico, usted se va a ir perfeccionando o va a ir mejorando esta tarea. Entonces, la competencia siempre nos permite poder ir avanzando, ¿verdad? O desarrollar esta competencia. Entonces, por ejemplo, alguien que nada. Entonces, las competencias de natación va por niveles, aún dentro de un rango de edades. Entonces, alguien que desarrolla puede competir en diferentes categorías y en diferentes estilos, pero en la medida que esta persona practica, muy disciplinada, también participa en diferentes competencias, él mismo va a ir superando algunas situaciones. Entonces, la técnica o el estilo que él, por la que él compite, la puede ir perfeccionando. Entonces, igual nosotros, en la medida que nosotros vayamos realizando tareas, yendo desde las más simples hasta las más complejas, vamos a poder ir mejorando en cuanto al desarrollo de alguna competencia específica. Entonces, por eso dice que es algo dinámico y no estático. Un docente que tiene años de experiencia en enseñar matemática puede hablar en base a su experiencia y puede él poder adelantarse a algunas situaciones que sabe que pueden ocurrir, y entonces él de antemano, por su experiencia, puede antes de poder ejecutar un planeamiento didáctico, poder prever estas situaciones y poder tener alguna solución en caso se presente. Entonces, esto porque el docente ya tiene años de ejercer la docencia en diferentes contextos, grupos. Entonces ya la misma experiencia le permite a él ir mejorando en cuanto al diseño, ¿verdad?, de una planificación didáctica y tomar decisiones si algo se presenta, ¿verdad?, al momento de ejecutar un planeamiento didáctico. Bueno, la competencia está inmersa en un contexto donde se plantea una
determinada actividad y no puede entenderse separada de ambos, considerándose por ello un concepto adecuado para referirse a la educación para la vida, cuando se desarrolla, bajo el contexto o el enfoque de competencias, que es el enfoque que actualmente está vigente en nuestro sistema educativo desde nivel preescolar hasta nivel superior. De lo que se trata es que se pueda educar para la vida, una educación que sea, que prepare al estudiante para que él se pueda desarrollar con éxito y que pueda enfrentarse a diferentes contextos, ya sea en su vida personal, laboral, la vida en comunidad, etcétera, pero que él pueda poder desenvolverse con éxito en los diferentes contextos. Bueno, y entonces comentarles que los pilares de la educación, ya usted los conoce, esto es aprender a conocer. Esto va referido al desarrollo de los conceptos, del conocimiento teórico, el aprender a ser relacionado a los conceptos procedimentales, el poder va relacionado con el resolver, el experimentar, el hacer, como la misma palabra lo dice. Aprender a ser. Esto va relacionado también con el fomentar, ¿verdad?, estos valores, los principios éticos que pueden poder ir formando, ¿verdad?, al estudiante como ser humano, ¿verdad?, y no como alguien que de forma metódica o mecánica va a poner en práctica, ¿verdad?, todo lo que sabes y deja de lado esa parte humana, ¿verdad? La educación debe de mostrar, ¿verdad?, esa cara de humanización, y el docente, pues, es el que debe de fomentar esta parte, ¿verdad?, sin dejar de lado esta parte importante, ¿verdad?, en la tarea de enseñar, el aprender a convivir con compañeras, a convivir dentro de la comunidad educativa, a convivir fuera de la institución. Entonces, aprender a convivir y aprender a aprender. Es decir, aprender primero a desaprender, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos ideas preconcebidas y nos enfrentamos con nuestras ideas y las ideas nuevas, y entonces debemos de tener pues esa disposición para poder aprender, ¿verdad? Primero es aprender lo que no es correcto para luego aprender lo nuevo, ¿verdad? Entonces, estos son los pilares de la educación. Y tenemos también la competencia educativa, que aquí están, ¿verdad?, lo que ya yo mencioné hace un momento, ¿verdad? O sea que las competencias educativas están, bueno, tiene estas 5 aristas o dimensiones que deben de ser integradas de manera que no se deje de lado una y se garantice que en el desarrollo de los contenidos, primero que los contenidos puedan integrarse de manera que puedan relacionarse con otras disciplinas, que el estudiante pueda encontrar el significado, el sentido, la importancia, la aplicabilidad o la utilidad de los contenidos que se están desarrollando, porque estos son desarrollados de manera que está contextualizado a la realidad del estudiante, pero que también le permita a él poder desarrollarse dentro de todas las dimensiones que le compete a él. Bueno, y por currículo nacional, ¿qué entiende usted por currículo nacional? Voluntariamente, si no, pregunto. Esta asignatura currículo se trabajó el ciclo pasado, así que ustedes tienen conocimientos frescos.
de qué entendemos por currículo. Miguel Eduardo, ¿qué entendemos por currículo? Para mí es un documento oficial que muestra la visión de la educación a la cual se pretende llegar a los estudiantes. Muy bien. Brenda, ¿qué entiende por currículo? ¿No está Brenda? Ángela, ¿qué entendemos por currículo? O lo que recuerda usted de qué entendemos por currículo. Bueno, el currículo, como la misma definición lo dice, es el espacio teórico o lugar social de mediación de carácter pedagógico. Comprende los procesos pedagógicos que posibilitan la formación de la personalidad. Bueno, y las características, bueno, tiene un carácter social y cultural y también permite que se pueda desarrollar la formación de la personalidad del que se está formando. Entonces, ¿el currículo qué es? Como el estudiante decía, Rubén, si no me equivoco, expresaba que es un documento. Realmente es bien lo dice, es un documento donde en él se plasma los lineamientos que definen la educación en nuestro país, tomando en cuenta las políticas educativas, tomando en cuenta los pilares de la educación, tomando en cuenta también, veamos, los fines de la educación. Entonces, en él se ponen de manifiesto y se integran estos elementos. Por eso dice que es el espacio teórico o el lugar social de mediación de carácter pedagógico. En el currículo se plasman los intereses políticos y educativos, educativos de la sociedad salvadoreña. Bueno, de hecho, fíjese que el currículo ha sufrido ajustes y modificaciones como resultado de la revisión. Y es que el currículo puesto en marcha debe de revisarse continuamente, de manera que pueda determinarse si se están cumpliendo los objetivos o las metas propuestas dentro de este documento. Entonces, para poder elaborar un currículum y que responda a las necesidades de nuestra sociedad, tienen que integrarse diferentes áreas. Educación, algunos organismos dentro de los especialistas en diferentes áreas, porque ellos son los que determinan cuáles son las necesidades que hay. Por ejemplo, los diferentes tipos de bachillerato que hoy se ofertan y se ofrecen.
debe de responder a la necesidad de la sociedad en una sociedad cambiante, donde las necesidades cambien. Es primario y urgente que la revisión del currículo sea de manera constante. Esto ha llevado que dentro del currículo nacional, a partir de los lineamientos educativos y que responden a las políticas educativas y las políticas, esto ha llevado a que el currículo haya sufrido cambios. Por ejemplo, a inicio de los 90 se puso en una época en los años 90, se puso de manifiesto la necesidad de poder aprender inglés y computación. De hecho, la computación desde los 90 empezaba a perfilarse como una de las necesidades educativas que iba en progreso y que necesitaba, por tanto, el estudiante ser formado en estas áreas. En los años 90 aparece en las instituciones nacionales el bachillerato en computación, porque en ese entonces no tenían todo, ¿verdad? El acceso a una computadora y prácticamente desarrollar habilidades tecnológicas en esta área pues era privilegio para algunos, porque no todos en ese tiempo tenían acceso a una computadora, y entonces el aprender computación era no una necesidad o no una necesidad para todos, sino un privilegio para pocos, pero con los años se extendió, ¿verdad?, la comunidad donde podían accesar a una computadora. Bueno, y las computadoras fueron produciéndose más porque la necesidad de tener una computadora o de ocupar una computadora era cada vez mayor. La computadora sustituyó a las máquinas de escribir y entonces desaparece el bachillerato en computación, porque el acceso a una computadora y bueno, hoy computación en algunos centros escolares, en muchos centros escolares los niños reciben computación y en muchos colegios también, ¿verdad? Casi que todos los colegios enseñan computación, entonces todos ahora tienen acceso a una computadora, entonces el bachillerato en computación desaparece. Pero luego también hay una necesidad que nace como porque la sociedad va cambiando y también porque también hay diferentes empresas que han llegado a nuestro país. Entonces, también hay un campo, bueno, y dentro de estas empresas es necesario, ¿verdad?, que haya personas que puedan hablar inglés. Entonces, inglés también es una de las asignaturas que antes era privilegio para pocos, ¿verdad?, poder aprender inglés. Pero ahora poder aprender inglés, al menos lo básico, pues es un derecho, ¿verdad?, casi un derecho de los alumnos el poder integrarse al currículo esta asignatura. Le comento esto porque para que vea realmente que en algún momento computación e inglés a inicio de los años 90 fue una de las enseñanzas que era necesario, pero que no todos podían accesar, y fue como respuesta a una necesidad. Ahora, si usted observa, hay otras necesidades que actualmente hoy deben de ser solventadas y el currículo nacional, por tanto, debe de poder integrar dentro de las diferentes disciplinas y dentro de estas disciplinas los ejes temáticos, estos contenidos que permitan que el estudiante sea formado en estas áreas que son una necesidad. ¿Por qué? Porque al final lo que espera la sociedad es que se le presente un individuo capacitado,
formado en todas sus dimensiones, lo que ya veíamos en los pilares de la educación, que sea capaz de enfrentarse con éxito a su vida laboral, por ejemplo. Entonces, debe de integrarse en la elaboración del currículo el carácter social y cultural. Y es que el currículo de un país y otro no es igual, porque como país hay una cultura que nos define, hay una sociedad que tiene sus características. Y entonces todos estos elementos deben de integrarse en cómo se define el currículo. Pero el currículo es el espacio sociocultural, teórico, práctico, en el que se ejercen los procesos de mediación pedagógica para la formación integral del educando dentro de una propuesta educativa determinada. Por ello, el currículo es también una propuesta pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje y una hipótesis de trabajo pedagógico. ¿Por qué se dice que el currículo es una propuesta pedagógica? Porque solo en la práctica, solo poniendo en marcha o en la práctica este currículo, se puede revisar, se pueden hacer ajustes y se puede mejorar. Entonces, el currículo ha sufrido durante los periodos de año, en estos años que han transcurrido, ha sufrido cambios significativos. De manera que el currículo ha tenido que, seguramente, ajustar algunos elementos, quitar unos y incluir otros. Por ejemplo, enseñar en base a objetivos era uno de las líneas de trabajo que hasta el año, si no me equivoco, 2005, que ya se empezó a escuchar, ¿verdad?, la enseñanza por competencias, estuvo vigente, pero luego ahora ya no se enseña no se enseña en base a objetivos, se enseña en base a competencias. Y luego, bueno, si usted revisa el programa SMART, ya no aparece objetivo de la unidad, aparece competencia de la unidad. Y es que el enfoque de la enseñanza en todas las disciplinas es competencia. Entonces, este elemento que es la competencia y todo lo que implica ha sido tomado en cuenta para el currículum nacional que hoy está vigente. Entonces, es una propuesta. De hecho, el currículo, hasta su planificación didáctica, es una propuesta pedagógica, porque hasta que usted la ejecuta, usted la va a poder evaluar, va a poder revisar y poder hacerle ajustes, de manera que su planificación didáctica, hablando ya concretamente de planificación didáctica, se responda a las necesidades educativas de los estudiantes. También, ¿por qué se dice que es una hipótesis de trabajo pedagógico? Porque nosotros, en base a suposiciones, bueno, y de hecho los que elaboran el currículum son los que están sentados en un escritorio, desarrollan ese trabajo administrativo, son especialistas. Y una de las deficiencias que siempre se puede reconocer, y una de las críticas que se le hace a los diferentes personas que han estado como el ministro de Educación y otras personas que están alrededor de él, y es que cuando han realizado revisión a los programas de estudio y consecuentemente al currículum, que es el punto de partida, lo hacen, pero una de las deficiencias es que no se toman en cuenta a los diferentes sectores en la docencia que tienen experiencia, que han estado en aula y que pueden proponer ideas muy ricas de cómo enseñar, cómo dirigir o enrumbar ese trabajo que implica enseñar. Entonces, y que el aprendizaje de los estudiantes pues responda, ¿verdad?, a las necesidades educativas de él, y que nosotros como docentes también estemos realizando nuestro trabajo objetivamente. Entonces, por eso se dice que el currículo es una propuesta pedagógica.
porque se diseña antes de ejecutarla. Y su planeamiento didáctico debe ser así. Usted no va a elaborar su planeamiento didáctico hasta que desarrolle el contenido. Su planeamiento didáctico es una propuesta pedagógica de trabajo en aula. Muy bien. Entonces, hay preguntas, jóvenes, porque tengo uno para las 10 para poder finalizar con la tutoría el día de ahora y continuamos el día de mañana. ¿Hay algún comentario o pregunta? No. Bueno. Sobre el desarrollo de la asignatura, y si no, pues mañana, ¿verdad? Podemos abrir un espacio para poder abordar las dudas. Para los estudiantes que aún no me han enviado el número de teléfono para agregarlos al grupo, me lo envía por medio de mensaje en plataforma. Y finalizamos así la tutoría de repaso 1. El día de mañana, si Dios permite, nos conectamos a la tutoría de repaso, a la tutoría sabatina 1. Bien, si no hay un comentario o pregunta, finalizamos la tutoría de repaso. Bueno, tengan buenas noches, bendiciones y que descansen.